Hola, el día de hoy hablaremos sobre la etiología de la enfermedad periodontal. ¿Qué es la periodontitis? La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que va destruyendo los tejidos de soporte dentales. Estos cambios estructurales en los tejidos periodontales nos dan como resultado una descomposición de las fibras dentogingivales, alveologingivales, circulares, dentoperiósticas y fibras transeptales, lo que nos da como resultado una pérdida clínica de unión junto con la resección del hueso alveolar, si no es tratada a tiempo. Como sabemos, hay más de 500 especies bacterianas en boca, y estas bacterias provocan la enfermedad periodontal. Algunas de las bacterias más importantes que mencionar son la Actinomycetes vomitans, la Porphyromonas gingivalis, la Proboscis intermedia, la Treponema denticola y la Tannerella forsythia. Hablaremos y profundizaremos a detalle en un siguiente tema. Tenemos que tener muy en claro que la enfermedad sí está dada por las bacterias, pero se puede o no se puede desarrollar dependiendo de la respuesta inmunológica de cada paciente. Como sabemos, esta respuesta está dada por la respuesta innata y la respuesta adaptativa. En la primera, la respuesta innata, esta es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña o dañina. En la cavidad oral, esta respuesta estaría dada por la saliva, tejidos periodontales o incluso el fluido clavicular. Por otra parte, tenemos a la respuesta adaptativa. Esta respuesta está dada por células que reconocen y responden al antígeno con receptores antígeno específicos para cada patógeno que llegaría a entrar a la cavidad. Este sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra cada antígeno en específico. Ambas son muy importantes porque actúan en conjunto para identificar y destruir los agentes infecciosos que puede haber en la cavidad oral. Retomando el tema de la periodontitis, esta, como habíamos dicho, es una inflamación, y esta inflamación nos da como un resultado inicial una gingivitis. Ya sabemos que abarca las tres primeras etapas de la enfermedad periodontal, las cuales son lesión inicial, lesión temprana y lesión establecida, en donde podemos observar acumulación de placa dentobacteriana, asimismo sangrado y anoxemia. Posteriormente, si la gingivitis no es tratada a tiempo, se viene produciendo la etapa 4, la cual ya es una periodontitis como tal y es una lesión avanzada. En esta etapa ya encontramos presencia de bolsas periodontales, daño en el hueso alveolar, y hay que recordar que se puede producir una reabsorción de hueso. Sin embargo, esta resorción cesa si hay una distancia de 2.5 milímetros entre el sitio de las bacterias y el bolsillo periodontal. Nuestro segundo tema es microbiología. Es importante recordar que la colonización de la cavidad oral comienza desde el momento de nuestro nacimiento. Hay una gran diversidad bacteriana y los números de la cavidad oral aumentan a medida que más dientes erupcionan, porque esto produce que haya más áreas para que las bacterias se puedan adherir, y esto provoca que haya más retención de bacterias. Las bacterias tienen una capacidad para adherirse a su huésped, y esta capacidad es crucial para la inducción de enfermedades infecciosas como la gingivitis o la periodontitis, especialmente en bacterias patógenas. Ya sabemos que hay muchos tipos de superficies disponibles para la adhesión bacteriana. Estos también son llamados nichos, los cuales son las superficies intraorales, supragingivales y las superficies duras. También estos nichos pueden ser las restauraciones protésicas en regiones gingivales, y también el epitelio bucal, la zona palatina, el epitelio del piso de la boca, el dorso de la lengua, las amígdalas, la saliva. Cualquiera de estos puede ser un nicho para la proliferación de bacterias.
Las bacterias se organizan en la cavidad oral en forma de un biofilm, el cual se crea en 4 fases. Su primer estadio, o fase 1, en la que la biopelícula se forma sobre una superficie limpia. Esta biopelícula estaría compuesta por glicoproteínas. El segundo estadio, o fase 2, se puede observar la adhesión de unos determinados tipos de bacterias a la biopelícula previamente formada. En la fase 3 o estadio 3 se produce la multiplicación bacteriana y en el estadio 4 o fase 4 hay una multiplicación bacteriana de la fase anterior y una aparición de nuevas condiciones. En esta fase se produce la coagregación de nuevas especies bacterianas. La proliferación de estas bacterias nos causa un cuadro de inflamación, el cual nos da como resultado final la enfermedad periodontal. Existe una clasificación de las especies bacterianas, en la cual se ordena por grupo de especies con una importancia relativa en la formación y desarrollo del biofilm, así como su papel en la enfermedad periodontal. Esta clasificación es la clasificación de Sokradsky. Este es un modelo piramidal en el que se establece mediante un código de colores la progresión hacia la enfermedad periodontal, dependiendo de qué tipo de microorganismos estén presentes en las bolsas subgingivales. Podemos observar diferentes colores. Comenzaremos con el púrpura, donde podemos encontrar bacterias como la Actinomycetes odontolithicus y la Veillonella. En el color verde podemos observar Bacillus gram anaerobios facultativos. En el color amarillo podemos encontrar especies como Streptococcus con la capacidad de coagregar entre especies del mismo género. Posteriormente, en el color naranja nos encontramos con especies colonizadoras secundarias y todas estas son especies anaerobias y en su mayoría son especies gram positivos. Aquí en este color empieza la etapa de remodelación de la placa supragingival y en la punta de la pirámide tenemos el color rojo. Aquí podemos encontrar anaerobios más fuertemente asociados con la periodontitis, o sea, son bacterias ya más fuertes, que producen la enfermedad. Este grupo es asociada a bacterias que producen condiciones clínicas como sangrado y también producen enfermedad de la bolsa periodontal. En esta pirámide podemos encontrar los periodontopatógenos más importantes en el desarrollo de la enfermedad periodontal, de los cuales son los siguientes. Por ejemplo, la Actinomycetes comitans es un Coccobacillus gram negativo anaerobio. Esta bacteria es conocida como la gran estrella de la enfermedad periodontal. Como podemos observar, su forma tiene forma como de florecita o como de estrella. Este es el principal agente etiológico de formas agresivas de la periodontitis. Continuamos con la Porphyromonas gingivalis. Esta bacteria daña la barrera del epitelio y favorece la difusión de bacterias tóxicas o también invade la membrana basal subepitelial. Asimismo, la Trepotella intermedia. Esta bacteria juega un papel fundamental en el establecimiento y desarrollo de las enfermedades periodontales. Posteriormente tenemos a la Treponema denticola. Esta, junto con otras bacterias, forma algo llamado el complejo rojo. Este complejo daña progresivamente al segmento radicular, al hueso alveolar, al ligamento periodontal. Estas bacterias de este complejo generan una pérdida de inserción clínica, asimismo generan movilidad y una pérdida irreversible del diente si no son controladas. Asimismo, la Tannerella forsythia también es parte de este complejo rojo de los patógenos periodontales. Todas estas bacterias que mencioné anteriormente, entre una gran variedad más, tienen algo que se llama simbiosis microbiana y
la simbiosis microbiana es algo de los microorganismos. Se dice que los microorganismos son simbióticos porque necesitan de otro microorganismo para poder sobrevivir. Se necesitan mutuamente, pues. Y son aquellos que necesitan asociarse con otros para desarrollarse, ya sea que reciban o den algo de otros. Y pues en esta asociación se benefician ambos microorganismos simbiontes. El siguiente tema es placa dental. La placa es una entidad bacteriana proliferante con actividad enzimática que se adhiere fácilmente y firmemente a las superficies dentales. Esta se forma por 4 estadios o 4 fases. La primera fase es la formación, la segunda la adhesión. Esta tiene 2 funciones, una protectora y una destructiva. Se dice que en la protectora la placa se opone a la descalcificación dentaria, impidiendo la penetración de los ácidos o sustancias dañinas. Pero la función destructiva, esta se dice que es destructiva porque permite una colonización bacteriana. Asimismo, en el estadio 3 tenemos la colonización, que esta tiene 2 fases o 2 etapas, que es la deposición y la coagregación. En la deposición, esta es una fase reversible. Se dice que es reversible porque se puede retirar con el cepillado o con la propia saliva, pero quiere decir que los microorganismos son incapaces de unirse a la película, por lo que se terminan depositando en fosas o fisuras. Y en la coagregación, los microorganismos se forman en una segunda capa sobre aquellos que ya estaban previamente adheridos. Y posteriormente tenemos la etapa 4 o estadio 4, que es la maduración. Y en la maduración es que con la coagregación se siguen formando más y más capas. El biofilm tiene características muy interesantes, como son el metabolismo de las bacterias de la placa dental y la comunicación entre las bacterias. La comunicación de las bacterias es importante porque estas no se dan de forma aislada, ya que la biopelícula tiene la capacidad de comunicarse entre sí por los receptores que estas mismas tienen. Y su metabolismo, pues, es que la mayoría de estas obtienen sus nutrientes de la placa dental, que se originan en la saliva o en el fluido pelicular. Asimismo, podemos clasificar a la placa dental de acuerdo a su posición, que es supragingival y subgingival, como su propio nombre lo dice. La supragingival se encuentra por encima del margen gingival y la subgingival por debajo, entre el diente y el epitelio gingival del bolsillo. Cálculo dental, también conocido como sarro o tártaro dental. Este es una placa bacteriana endurecida por un depósito de minerales. El tártaro es la evolución de la placa bacteriana que no ha sido removida con éxito y está compuesta por microorganismos orgánicos como bacterias que se van acumulando en las piezas dentales, formando más capas y capas de estas. Está compuesta por materia orgánica y por materia inorgánica. En su materia inorgánica podemos encontrar fosfato de calcio, carbono de calcio, fosfato de magnesio y otros metales. Y en su contenido orgánico encontramos proteínas, polisacáridos, células epiteliales descamadas o leucocitos. Como ya mencioné antes, el cálculo es una mineralización de la placa dental y esta se mineraliza porque el cálculo supragingival está mineralizado por la saliva y el cálculo subgingival está mineralizado por el líquido pericular. Y pues ya hablando del cálculo supra y subgingival, esta es su clasificación, ya que, como su propio nombre lo dice, el cálculo supragingival está localizado por encima del margen gingival. Este es un color blanco o amarillo, es de una consistencia dura, sin embargo puede retirarse fácilmente. Y al contrario del cálculo subgingival, este no se ve a simple vista, ya que, como su nombre lo dice, está por debajo del margen gingival.
gingival, y este es de un color marrón oscuro o negro verdoso, está firmemente adherido a la superficie dentaria y su color de este está dado por el líquido clavicular. Generalmente ambos tipos de cálculo ocurren juntos, pero pueden estar presente uno sin necesidad de que esté presente el otro. Asimismo, hay que tener en cuenta que hay muchos factores predisponentes a que se dé el cálculo dental, de los cuales hablaremos en profundidad en el siguiente tema. Factores iatrogénicos. Estos son factores que son procedimientos dentales inadecuados y contribuyen al deterioro de los complejos periodontales. Podemos encontrar una variedad diversa de estas complicaciones. Por ejemplo, tenemos complicaciones de restauraciones dentales y las prótesis parciales removibles. Aquí podemos observar que puede haber complicaciones al momento de realizar la restauración, puede que el contorno de las restauraciones no sea el óptimo, que la oclusión no sea la correcta, que los materiales utilizados en la preparación no sean los indicados, o que de plano el diseño de la prótesis esté mal hecho. Asimismo, encontramos complicaciones iatrogénicas asociadas a hábitos y lesiones autoinfligidas. Aquí podemos encontrar trauma asociado a la joyería oral. En este tipo de lesiones o cuando hay este tipo de joyería en la cavidad, podemos podemos encontrar en los pacientes algo que se llama grietas de Stillman. Estas son recesiones gingivales, pero solamente se encuentran en un solo diente y pues son provocadas por la fricción de la joyería en la encima. También encontramos irritaciones químicas o consumo de tabaco. También tenemos complicaciones iatrogénicas asociadas con la terapia de ortodoncia. Esto se da principalmente por la retención de placa o por un trauma gingival, por las fuerzas que se aplican al momento de del tratamiento, y se puede dar la enfermedad en este tipo de casos al tener una mala técnica de higiene o no indicarle al paciente cuál es la técnica de cepillado correcta que debería utilizar. Y tenemos otras complicaciones que afectan negativamente al periodonto, como son la maloclusión o la radioterapia. Nuestro penúltimo tema es enfermedades sistémicas. Como ya sabemos, este tipo de enfermedades afectan al cuerpo entero y no solamente a una parte de este. Algunas de estas afectan negativamente al periodonto ya que están relacionadas. Comenzaremos con la diabetes mellitus. Este es un trastorno metabólico complejo, se caracteriza por la hiperglucemia crónica o por la disminución de la producción de insulina. Hay cambios considerables en la diabetes no controlada, que son la reducción de los mecanismos de defensa y mayor susceptibilidad a infecciones, pues lo que lleva o predispone que la enfermedad periodontal ocurra. Asimismo, tenemos a la leucemia, que como sabemos esta enfermedad es un cáncer de los tejidos que forman la sangre del organismo, y lo destacable de esta enfermedad es que podemos encontrar a pacientes con las encías con un rojo azulado y su consistencia es esponjosa y sangra muy fácilmente al mínimo toque o provocación, y pues sangra muy espontáneamente. Otra enfermedad importante que mencionar es el VIH. Como ya sabemos, este tipo de pacientes son pacientes inmunosuprimidos que tienen sus defensas y su sistema inmunitario muy bajos, por lo que son muy susceptibles a desarrollar la enfermedad periodontal. Asimismo, se encuentra la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Ambas de estas enfermedades, junto con la infección periodontal, pueden promover la viscosidad sanguínea y una trombogénesis, lo que aumenta el riesgo de una enfermedad vascular central y periférica. Asimismo, la artritis reumatoide y la osteoartritis son enfermedades
crónicas degenerativas de las articulaciones, y estas enfermedades provocan que sea difícil la higiene oral, por lo mismo de que afectan las articulaciones de todo el cuerpo, pues hace difícil el movimiento de limpieza. Y la osteoporosis. La osteoporosis y la periodontitis producen una pérdida ósea. Y se me hizo interesante mencionarlo. Y por último tenemos el tema de la genética. Este tema me parece muy interesante porque retoma todos los temas anteriores. Como ya sabemos, la periodontitis es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que pues, se puede dar por diversos factores, como ya los hemos visto. Y esto nos quiere decir que la genética no es suficiente para que la enfermedad se desarrolle, ya que se necesita de otro factor desencadenante, ya sea, por ejemplo, alguna enfermedad sistémica, algún factor iatrogénico como los que ya hemos mencionado, o algún factor de riesgo como lo es el tabaquismo. Una vez entendido esto, podemos comprender que la periodontitis se puede dar por alguno de estos factores, o al contrario, puede no haber la presencia de estos factores y aún así se puede desarrollar la enfermedad periodontal, ya que la genética del individuo está predispuesta a que así sea. También hay que recordar que el gen predisponente para la enfermedad es el CD14. Y también hay que hablar de los factores de riesgo, que son dos tipos: los ambientales, que ya vienen predispuestos, y los conductuales, que esos sí los podemos modificar, y pues los conductuales son aquellos que la persona provoca o realiza, por ejemplo, el tabaquismo, o beber, o ingesta de alguna otra sustancia. Hay que destacar que hay una periodontitis refractaria. Esta quiere decir que se reactiva. Se puede reactivar por la presencia de factores exógenos, como puede ser el estrés, ansiedad o consumo de tabaco. Asimismo, tenemos una periodontitis que está presente en algunos síndromes, por lo mismo de la mutación de los genes. Y entre estos síndromes podemos encontrar, por ejemplo, al síndrome de Chidiac-Higashi, síndrome de Ehlers-Danlos y síndrome de Papillon-Lefebvre, asimismo como la neutropenia cíclica, la hipofosfatasia y una deficiencia de la adhesión leucocitaria. Todo esto es muy importante, pero no debemos olvidar que las bacterias son las fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad, ya que sin estas no se puede desarrollar la enfermedad. Pero como ya lo repetí antes, se necesitan otros factores que den progresión a esta. Me voy a enfocar en el tema del tabaquismo, ya que este es un factor conductual modificable. Además de que está relacionado con la periodontitis, también está relacionado con otras enfermedades, como son el cáncer de pulmón, la bronquitis, el enfisema. Se puede también presentar el cáncer de cavidad oral, enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Como ya sabemos, fumar pues tiene un impacto negativo tanto en cavidad oral como en todo el cuerpo. Pero en cavidad oral hay una destrucción periodontal, se profundizan las bolsas periodontales, hay una pérdida de inserción, hay pérdida ósea. También esto da pie a una prevalencia de periodontitis severa y en los casos más severos, la pérdida de los órganos dentarios. Un dato igual interesante de los pacientes que son adictos a la nicotina o que consumen tabaco
es que precisamente la nicotina es un agente vasoconstrictor, por lo que en pacientes que consumen tabaco nunca vamos a encontrar que su sencilla sangre. Entonces, podemos concluir que todos tenemos el gen que da la predisposición a que desarrollemos una enfermedad periodontal, pero como por lo mismo de que es multifactorial, se requieren de otros factores que predispongan el desarrollo, como, no sé, los hábitos de higiene personal, de consumo de sustancias o enfermedades sistémicas como la diabetes, obesidad. Asimismo, un estilo de vida, depende del estilo de vida que llevemos, y otros factores como puede ser el estrés y la ansiedad. Todos estos factores van a dar la pauta a que desarrollemos o no la enfermedad.